Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Aquí vamos a desmontar pues otro caso más de los Warren. Creo que he hecho todos los casos conocidos, no he encontrado así más por internet que no haya hecho vídeo, he hecho de todos. Así que si conocéis algún caso de los Warren del que yo no haya hablado en el canal, pues me mandáis un correo o me lo decís por Discord o por Instagram. Me ponéis el caso y yo ya pues me informaré y buscaré la verdad y tal. Aunque hay veces que me tengo que leer, literalmente me he tenido que leer libros de los Warren que personalmente no me gustaba mucho ese tipo de lectura. Porque es que no sé, prefiero que se invente totalmente una historia, en plan me leo una novela de cualquier cosa, sé que es un hecho ficticio y yo me monto mi película, a que me digas que es un hecho real y lo que estoy leyendo es en plan y luego te informas por detrás de otras cosas y te das cuenta pues que no, que siempre hay gato encerrado. Esta vez vamos con el caso de Enfield, que fue el caso en el que se basó El Conjuro 2, que ya sabéis que fue una película que fue pues un taquillazo. Y de nuevo pues se supone que esto está basado en un hecho real. Todo comenzó en el 77 en Inglaterra, cuando Peggy se mudó con sus 4 hijos a una casa que dicen que tenía una energía un poco siniestra. De hecho, Janet, una de las 2 hermanas de 11 años, y su hermano Johnny de 10 decían pues que se movían las camas, que oían ruidos extraños, que percibían, pues ya te digo, movimientos como raros, ¿vale? Y es cuando empezaron pues a tener un poco de miedo. De hecho, los niños le comunicaron a su madre pues que eso, que no podían dormir porque las camas se movían, porque había muchos ruidos extraños en la casa. La madre no les hizo caso y les mandó a dormir. Digamos que uno de los grandes momentos de la niña, de Janet, es que en un momento dado de la noche se empezó a sacudir muy fuerte su cama y ella dice que fue sacada de la cama por unas manos súper frías y con mucha violencia, y que, bueno, un poco más y como que la tira por la ventana, ¿vale? Porque fue bastante violento. De hecho, esta es una de las fotos que se presentan, pero bajo mi punto de vista lo que se ve es una niña saltando de forma rara sobre la cama y la verdad es que no sé, por la instantánea yo no veo que sea como algo tira, sino que se ve como si estuviera botando. No sé, de hecho fue una de las instantáneas que se dice que es totalmente falsa. Tras esto y varios ruidos incesantes que estaban atemorizando pues a toda la familia, es cuando la madre decide coger a sus hijos e irse de la casa. De hecho, es el mismo día cuando llaman a la policía y uno de los policías dice que le pareció ver un sillón que levitaba sobre sí mismo. O sea, el sillón estaba ahí levitando y el policía, interesante, en fin. Todo esto ya iremos viendo qué es lo que se dijo luego, ¿vale? Estos hechos sobrenaturales hizo pues que varios periodistas se interesaran por el caso, y uno de los periodistas cuenta que cuando entró en la casa pues que se le lanzó un bloque de Lego y que también caían como que le lanzaba algo, canicas, de una manera que parecían proyectiles y de una manera un poco violenta. Aquí es cuando empieza a entrar en juego, pues primero contactaron con una serie de expertos que era de una sociedad de parapsicología. Y bueno, pues ellos dicen que captaron varios sucesos como camas que se movían, muebles levitando, ruidos muy fuertes y extraños, tazas que se llenaban solas de agua, dicen que ciertos trapos y guantes de repente ardían solos y que era pues un caso de poltergeist muy claro. Y bueno, también se estuvo diciendo pues que había una persona en la casa que había muerto de una hemorragia. De hecho, su hijo lo confirmó, que efectivamente su padre había muerto en la casa, precisamente en la cama de Janet, por una hemorragia, y que este Bill se comunicaba al exterior a través de Janet. De hecho, se ve una de las grabaciones reales, pues se puede escuchar esta voz de Bill hablando y diciendo pues que quiere que se vayan de su casa, y bueno, eso lo habéis visto en la película. También se comenta que hay un episodio donde una cortina estranguló a la niña y pensaban que iba a morir. Aquí fue cuando empezó su calvario, porque la niña pues se hizo bastante conocida. Es que a quien se le... Es que, bueno, ahora comentaré, es que me quiero adelantar. Se hizo bastante conocida y bueno, pues le decían la niña poseída de Enfield, y al hermano pues le decían el niño friki del barrio, ¿vale? Entonces lo empezaron a pasar realmente mal. Y de nuevo aquí es cuando entran los Warren, se ponen a investigar todo el suceso y bueno, pues sí, declaran que está la casa poseída por el tal Bill, que hay una fuerza también detrás, que es la que está maquinando todo esto, y que bueno, que sí, que todo es real. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Bueno, pues al final sí, exorcizaron la casa, se supone que todo estaba correcto y genial. Bien, pues eso es lo que nos cuentan en la película y eso es la versión de los Warren. Ahora, bien, ¿qué ocurre? Esta supuesta voz que hablaba, que decía la niña, que era como que un hombre se ponía detrás de ella, le susurraba, y esa supuesta voz que grabaron, pues
de Bill supuestamente hablando, si tú la escuchas, literalmente se escucha a una niña con voz ronca. Yo he escuchado varias veces las grabaciones, abriendo mi mente lo máximo posible, inclusive cogiendo la grabación y poniéndosela a mi marido en plan de, ¿a qué te suena esta voz? Y me dijo, a una niña haciendo el lerdo. Y ni siquiera sabía, él no sabía, o sea, yo cogí la grabación, se la puse sin enseñarle nada, en plan de, a ver cuál es su primera impresión, sin que él piense nada. Y me dijo, es que literal parece la voz de una niña haciendo... O sea, no me lo puedo creer, lo siento. En cuanto al hecho de que dicen que le llenaban la boca para que no se viera lo que... ¿Sabéis? Que se llenaba la boca de agua para ver si se seguía escuchando esa voz. Literalmente de eso no hay ningún tipo de prueba. Es lo que dice Janet, ¿vale? No hay nadie más, ni siquiera los Warren, que digan que efectivamente esa voz salía de la niña sin que la niña hablara. Eso es totalmente falso. Por otra parte, algunos sucesos se grabaron porque aquí no solo vino gente estudiante de lo paranormal, sino que vinieron realmente científicos a investigar. Bien, lo primero que determinaron los científicos que investigaron es que las fotos no es que fueran falsas, es que daban vergüenza ajena, que era tan evidente que es que no tenían por dónde cogerlo, en plan, esto es tan evidente que es falso que es que mira, solo tienes que ver la posición. Es que de hecho no tienes que ser un experto, tú ves las fotos que hay supuestamente del caso y te das cuenta de que dice a niña levitando y se ve, o sea, es que se nota que es que está saltando, o sea, es una... O sea, si tú estás levitando, la ropa no se te va hacia arriba, la ropa en todo caso seguirá al mismo nivel porque estás levitando, no te está soplando el aire hacia arriba y eso es lo que ocurre cuando tú saltas, pues no, la tela va hacia arriba. Lo mismo con el caso de la cama y todas las fotos que sacaron, pues claramente se determinaron que eran todo falsas. Ahora bien, ¿también qué ocurre? Pues ocurre que varias veces pillaron a las niñas, digamos que haciendo ellas los fenómenos. Se pusieron varias cámaras por las casas y se vio que muchas de las veces eran las niñas las que lanzaban las cosas, las que hacían los ruidos. Así que de nuevo, pues ellas dicen que no. Que sí fingieron algunas cosas, pero que solo era un 2% de la actividad paranormal. Y yo me tengo que creer que justamente las que te han pillado son solo el 2% de la actividad paranormal, pero que el resto de cosas sucedían. 100% real, no fake. Es decir, tú ponte, yo siempre digo lo mismo, ponte en la psicología de que tú piensas que lo que te está pasando es real, ¿vale? Que todo eso, que tú piensas realmente que hay un espíritu en tu casa, que te está poseyendo y tal, y tú piensas que es una idea genial, faquear y hacer como que eres, o sea, hacer tú como que eres el espíritu. No puede, o sea, si tú piensas realmente que todo lo que está pasando ahí es verdad, ¿cómo puedes pensar que lo que está pasando no va a influir negativamente en cabrear al espíritu, ¿no? Si estás fingiendo hacer cosas que él no está haciendo, se puede cabrear, ¿no? Supuestamente debería dar miedo. Eso es otra cosa. Por otro lado, según la madre, pues ellos se fueron y siempre como que vivieron en paz, pero que siempre había como una energía, un algo que siempre perseguía a Janet. Y de hecho dice Janet que sí, que ella siente que todavía está con él y que vive con ella y tal. A la casa se mudó otra familia que duraron solo un par de meses porque decían que era insoportable porque sí había muchísima actividad paranormal. Entonces, aquí hay muchas inconsistencias porque se supone que dicen los Warren que ese espíritu estaba ya arraigado a Janet. Entonces, si tú has limpiado la casa, todo está bien y tal, ¿por qué se supone que cuando la familia se va, Janet sigue teniendo ese espíritu consigo, pero al mismo tiempo esa casa que se supone que estaba limpia sigue estando poseída porque viene gente detrás y dice que sigue ocurriendo lo mismo? Actualmente no sé si vive alguien en la casa o no, lo que sí puedo asegurar es que si vive alguien en la casa no ha vuelto a ocurrir nada. Y lo segundo que puedo asegurar es que si en 2003 se dejó la casa, dudo mucho que lleve desde entonces deshabitada y no haya ocurrido nada. De nuevo, a mí esto me suscita bastantes... Aparte de lo que os he dicho, que todos los investigadores científicos demostraron que todas las pruebas eran falsas, aparte de esto, Peggy tenía una mala situación económica. Y la gente que dice que los Warren no ganan dinero, lo vuelvo a repetir como lo repito en todos los libros. O sea... Lo vuelvo a repetir como lo repito en todos los vídeos, y es que si ellos no ganan dinero por llevar ese caso, lo ganan posteriormente sacando un libro, acudiendo a la televisión, haciendo películas, y eso es realmente lo que les da dinero. Entonces no necesitan cobrarle dinero a estas personas por hacer su trabajo, sino que ellos ya ganan bastante dinero documentando todo el suceso después.
Eso por un lado. Y lo segundo es que se sabe que los Warren varias veces han ofrecido dinero a estas familias a cambio de que les dejen participar en todo este circo. Y aparte se han visto inmersos en muchísimas, digamos, en cosas un poco turbias. De todas maneras, haré un vídeo resumen de todo esto, de todo lo que ha ocurrido con los Warren y qué es en lo que y qué es el pasado oscuro o lo oscuro que hay en los Warren, que es por lo que ya de primera hora, nada más entrar, ya te hace sospechar que el caso es totalmente falso, incluso antes de que hayas empezado a investigar de qué va el caso. Solo con que sepas lo principal, que es que hay dinero de por medio. Una persona con mala situación económica, dinero de por medio, yo lo siento, pero ya le quita mucha credibilidad al asunto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y como siempre te pido que me hagas la triada, que es muy importante para que crezca el canal y haya feed. Y es me gusta, comparte, suscríbete. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. También me puedes seguir por mis redes sociales y recuerda que aquí hay vídeo todos los días, ya sea vídeo, directo o short. Así que si tú no me ves antes es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.